Está Juan Godoy, el secretario general de SUTECA. ¿Cómo le va, don Juan? ¿Cómo anda, maestro? Muy bien, muy buenas noches, tardes, muy buen día de calor, por supuesto, para sí, ustedes y toda la audiencia. Y bueno, también tostándome acá como José. Bien. Negro sobre negro, por supuesto, no se nota, pero bueno, está el envidioso. Está el segundo bronceado. Sí, claro, siempre sí, el segundo bronceado, exactamente. Bueno, Juan, ¿está complicado el tema? Sí, y como dicen los abuelos, ¿no? Y viene peor, digamos, ¿no? Complicado en el anuncio que fue el final infeliz, digo siempre, del 2016, un principio infeliz 2017 en lo que se refiere a los anuncios. Gremialmente ya había quedado en lo salarial un planteo del ministro de Nación Burlich diciendo que no habría paritarias 2017, algo que, bueno, no solamente es un incumplimiento de la propia ley, una pregunta si la democracia todavía la vamos a sostener en el marco del derecho gremial o constitucional, por lo legal digo, pero por lo político más preocupados porque sometidos a un plan económico, digo sometidos porque es condicionado el plan económico nacional a las provincias, porque si tenemos que hablar de la provincia de Catamarca, a cómo queda esto de no haber paritaria nacional y dejar librada a su suerte local, provincial, las provincias, valga la redundancia. Habíamos dicho por allá en un programa nuestro, ya me incorporo al equipo aquí, de que volvíamos a las provincias inviables o algo que tiene que ver con que cada cual se arregla con lo que tiene, que desgraciadamente las que tenemos un gran porcentaje de empleo público y una gran dependencia de la coparticipación federal, el planteo de economía traducido a lo gremial es condicionamiento a los salarios, condicionamiento a los presupuestos educativos y la previa esta de febrero que usted decía que vienen cargaditos y demás, bueno, estamos esperando el discurso para mí, abriendo un paraguas, por supuesto, a la provincia de que no puedo, y esta famosa reunión del día 2 de febrero, que también la habíamos anunciado por aquellos días, que supongo que va a marcar un antes y un después, la bisagra de un planteo nacional a una economía que las provincias no pueden pagar los salarios que tendría que corregir la inflación. Bueno, sin hacerla difícil, estamos atrás de la inflación, estamos atrás de los anuncios políticos de no haber paritarias nacionales, cómo nos acomodamos en la provincia, y supongo, mal pensado por supuesto, como es mi estilo, de que aquí habrá un paraguas ya en este hándicap que le da el Ministerio de Nación al Ministerio de la Provincia de Educación y el planteo económico nacional al planteo de Hacienda de la provincia que no tiene y no le alcanza. Creo que va a haber un paraguas bien fuerte por parte del ministro de Hacienda diciendo que no va a poder más de lo que le plantea Nación. Y bueno, para terminar la introducción, ya está anunciado el modelo porteño, por así decir, o de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que está cundiendo esto, ¿no?, del modelo de la gobernadora Vidal, que sería un 17-18%, que es lo que le ofrecerían a los docentes. Y bueno, de lo gremial tengo que decir que desde Cetiera ya se planteó el no inicio del ciclo lectivo de 2017, y en el planteo de CTA como central, la que pertenezco, tenemos planteado una unificación de las centrales autónomas y la de los trabajadores, como se está planteando por estos días. O sea que, como ustedes decían, en un febrero cargadito, pero así también en defensa de nuestros derechos nos estamos preparando para resistir o para defender, y ojalá que sea para poder beneficiar nuestros intereses. Ahora, Juan, cuando usted dice
que, bueno, ustedes se estaban preparando, que ustedes venían previendo esto. Del gobierno nacional dijeron 18%, no más de eso. Exactamente. Ustedes están pidiendo el 35%, está muy distante de lo que ustedes piden. Por supuesto. Ahora, ¿cómo se va a dar esto acá en Catamarca? Porque, a ver, indudablemente, como usted dice, el ministro de Hacienda va a levantar el paraguas. A ver, y ellos le pueden decir, bueno, de Nación no envían más y no hay más plata. ¿Y entonces? Por supuesto. Estamos en un problema doblemente que Capital Federal o Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Digo porque en el caso de la provincia no tenemos, no podemos y no queremos, porque tampoco lo dicen políticamente, es incorrecto esa expresión. Tenemos que decir que hay un incumplimiento de julio de 2016 cuando se firmó la paritaria de la provincia. El gatillo del 25% que lo superó en la inflación, no se cumplimentó. Y de ahí lo que se arrastró, porque parece ser que, como decíamos digo, porque parece ser que es antiguo, que sin memoria no hay justicia. Nos tenemos que recordar que hubo aumentos del dólar, hubo derrame que no fue, hubo costo de vida que aumentó, el 13.500 pesos la familia tipo para el índice de pobreza, todos esos ítems que al final del 2016, corregido, cuando planteamos corregir un 25% en diciembre, este mes de enero tenemos ese 5% de un 30% para corregir el salario. No estamos distantes. Lo que no tenemos que aceptar es que nos digan un 17-18% que se va a instalar cuando ya se absorbió el salario, ese 30% del año 2016. Repito, no podemos aceptar que decir 17-18 versus 35 o 40 es como si fuéramos malos, como si fuéramos incorregibles, como siempre un poco el juego de los discursos políticos, ¿no? Que el ministro Gutiérrez, que bueno, almidonado y compuesto versus barras bravas gremiales, como él mismo nos califica, nos deja como los malos, y resulta ser que a la hora del supermercado, a la hora del sustento de la familia, a la hora de saber qué es un salario digno, quedamos como los malos de la película. A la vez también los docentes en general, que dicen, bueno, pero esto tiene que tener una solución de los gremialistas y una solución de los trabajadores, que los gremialistas somos simple tránsito de representación, pero no somos la fuerza de las personas, sino de la base. Y yo digo esto porque vamos a entrar en la pregunta suya. ¿Qué se hace en Catamarca? Yo ya lo digo públicamente y voy a hacerme cargo de lo que digo. Estamos sometidos al descuento de día de paro, porque no hay que disimular lo que pasó en el 2016. Hubo toda una acción del ministro Gutiérrez, del gobierno de la provincia, de disciplinar los gremios y a la vez de descalificar. O sea que no estamos en una posición fácil en la provincia de Catamarca para el juego chico. Entonces, a ver, Godoy, ¿cómo queda esto? ¿Como que ustedes no tienen fuerza? Mire, porque digo, ustedes hacen paro, les descuentan e inmediatamente levantan las medidas. Y queda la imagen que da. Me están llegando algunos mensajes y me dicen, si volvemos al paro nos vuelven a descontar. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que seguir sometidos a lo que ellos quieren, porque nadie tiene peso, me dicen por acá. Otro mensajito me decía, ¿para qué hacer paro si los gremios después se lavan la mano y negocian ellos? Me dice otro mensajito. Otro me dice por acá, no son creíbles los gremios, porque la verdad no nos apoyan, nos descuentan y nos dejan que nos descuenten y no hacen absolutamente nada. ¿Qué se dice con esto? Porque no, por supuesto, es el planteo de la gente, ¿no? Está totalmente correcto el reclamo. También habría que saber quién hace la opinión. Hay mucha opinión independiente, digo independiente entre comillas porque hay muchos afiliados a nada que piden de todo y a la vez también no apoyan las medidas de fuerza. Digo porque el gran festín del ministro ha sido cuando en vez de acatamiento hay ausentismo. Y quiero hacer una diferencia, porque también tenemos que introducir el tema de todos los que piden licencia por enfermedad el día de la medida de fuerza. Y cuando la otra vez en el otro programa decíamos que nosotros decimos hay un acatamiento del 90% y dice el ministerio hay un acatamiento del 15%, quedamos como la mentira extrema de los que inflan el acatamiento y los que los disminuyen. Y ahí se ha descubierto con esto de los descuentos, y que no nos defiende nadie, no es verdad, por lo menos de parte nuestra,
porque nos costó algo que a lo mejor no se conoce públicamente, pero nos costó represalias que son de las peores. Yo digo, la represalia del silencio y del nada es la peor represalia que nos puede pasar, especialmente con los funcionarios de esta calaña de Gutiérrez. Pero sí les puedo decir a la opinión pública en general y a los docentes en particular que depende de todos, no de los gremialistas. Un alto acatamiento somete la decisión política del descuento, eso lo repito. Si tenemos un 100% de acatamiento porque la bancamos la medida de fuerza, es un tema, pero si hacemos esta triquiñuela de a la vez del fin de semana largo, extenderlo y hacerlo mezclado con una licencia médica que a la vez nos condenan por decir que tenemos licencias truchas, que también es un tema a discutirlo porque entre gallo y medianoche, para no decir estas vacaciones, en silencio salió un decreto de creación del sistema de reconocimientos médicos. Tenemos que completarnos en la demanda, pero también completarnos en la participación, porque lo contrario, solos no vamos a hacer nada, mucho menos si somos varios gremios y de los varios gremios no está la unidad que necesitamos, que la unidad es en la acción más allá de las opiniones, porque podemos tener muy buenas ideas, pero si no tenemos fuerza, como dicen ustedes, el patrón siempre va a ganar en la división. Ahora en la lucha, que lo hemos hablado en alguna oportunidad, ¿no? La lucha esta mediática del porcentaje de acatamiento, no, que se transforma en una discusión quizás política, porque en definitiva es política, ver quién tiene más fuerza o si tiene menos fuerza. Ahora, como gremios de educación, como representantes de los gremios, como referentes gremiales y también políticos, ¿por qué no? Pero no políticos partidarios, sino del quehacer de la política, ¿cuál es la estrategia? ¿En qué se está pensando para que no suceda esto de que comience marzo, se llama a una medida de fuerza y el gobierno nuevamente dice bajo acatamiento y los gremios dicen no estamos unidos, necesitamos más herramientas? Digo, ¿qué hacemos? Mire, voy a decir una barbaridad, a lo mejor una más, pero bueno, yo no estoy por el paro de no inicio. Estoy por una asamblea permanente en forma de presencia en la escuela, que, vamos a decir la verdadera palabra, que se coman el descuento de los patronales, esto de la estrategia de desinflar una medida de fuerza y una fuerza gremial, y tienen que empezar a discutir hacia adentro. Yo estoy más preocupado por estas 2 semanas que nos vamos a reunir sin alumnos previo al 6 de marzo, que esta discusión la debatamos así, en serio, no en que si los gremios nos defienden o no nos defienden. Quiero saber si nos apoyan o no nos apoyan, porque que se hagan cargo quienes nos exigen. Digo esto porque en mi caso particular no es la pretensión uno ni conducir ni dirigir a quienes no quieren ser conducidos ni dirigidos. Ahora, si quieren un beneficio, tiene que haber un sacrificio. El sacrificio no es el descuento, el sacrificio es participar. Yo estaba por el año anterior, algo que no cundió y lo repetía 1000 veces en la mesa gremial, que teníamos que hacer un kit de colaboración por tiempo indeterminado. Así como nos dicen que nosotros no damos clase por los paros y se pierde la calidad educativa, yo quisiera saber cuántos actos políticos y cortados de cinta por inaugurar un baño pintado y demás del ministro y tener que llevar los abanderados a aplaudir y a suspender las clases. Quisiera saber cuánta cantidad de horas clase, horas aula, están perdidas en el discurso político y cuántas están realmente, como nos cuentan las últimas costillas, por medida de fuerza. Porque si no estaríamos hablando de 2 cosas distintas. ¿Qué cantidad el chico pierde de clase? En definitiva es lo que le importa a la sociedad, ¿no? Exactamente, porque, y repito lo que dije la barbaridad anterior, yo no estoy con que hagamos una medida de fuerza de parar el día 6 de marzo. O sea, vamos a trabajar, pero quite de colaboración. Quite de colaboración. Pero entonces, ¿por qué dice usted que no van a empezar las clases? ¿Porque le están pidiendo las bases? Porque yo quisiera saber de una directora o una subdirectora que la inspectora
puesta a dedo, por supuesto, obligada por la directora de nivel, ordenada por el ministro que lleve los abanderados a las 6 de la mañana, que suspenda las clases, porque tiene que aplaudir la gobernadora a él y a su familia y sacarse la foto para inaugurar en forma nacional, que vea el ministro Bullrich, que ese es el tema de que si dan o no dan clase, que si nosotros hacemos paro ese día estamos condenados por toda la sociedad y la publicidad política que le dan a eso, de que somos los malos de la película. Ahora quisiera saber si ese día tienen clase los chicos aplaudidores obligados por las directoras a los banderados y demás. Esto es una cosa, en serio, si vamos a blanquear, blanqueemos todo, porque si no estaríamos sometidos a este que tenemos de rehén los chicos, de que, que somos chantajistas, que aparte de barra brava y otras cosas. Yo quisiera que dejemos de hablar de los gremios y de los gremialistas, que hablemos de los derechos, porque arrancamos esta nota diciendo que el ministro Bullrich lo que anuncia es romper la ley, porque es una ley, la ley de paritaria. No se ha tratado de otra cosa de cambiarla por el Congreso, y a lo mejor si se cambia habrá otro DNU de este presidente dictador electo, digo yo, ¿no? Porque la verdad que cuando algo no le gusta, lo veta, y si es este el futuro de los derechos, quiere decir que no estamos equivocados al plantearnos gremialmente, más que en la Confederación, en las centrales, de resistir, porque la flexibilidad laboral está a la vuelta de la esquina, sinceramente. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer, ¿no? A principios de marzo, nuevamente las mediciones y nuevamente la inflación. Con una inflación que, según los expertos economistas, más allá de que hoy ya comenzaron con un nuevo cuadro tarifario, digo, ¿qué pasa si la inflación no supera lo acordado en la paritaria anterior y tenemos que ceder, Juan? Miren, yo confiado en mi instinto gremial, firmaría a que estoy de acuerdo que se cumpla, que si la inflación es menos, ganemos menos. Pero firmémoslo. Lo firmamos. Y lo cumplamos. Difícil, ¿no? Digo, ¿qué porque postura? Entonces quiere decir que la duda es con nosotros y con los patrones, no. Digo los patrones para decir el Estado, ¿no? Pero el gobierno usa un discurso a donde nos incita a plantearnos una contradicción que no existe, porque lo que estamos hablando es de lo que ustedes reciben, mensaje de demanda. La demanda a nosotros es peor, en lo gremial siempre nos plantean no hacen nada por nosotros. Cuando dicen nada nos queda un poco de angustia, en el sentido de que no están informados porque nos cuesta, por lo menos en mi caso, ¿no? Que yo soy de dar la cara y de decir lo que pienso. Podríamos usar la otra, ¿no? Porque hay muchos gremios que se quejan, y son muchos que también escriben todo lo virtual, que hay una impunidad en todo eso, que no decir quién son ni cómo son, o cambiarse los nombres, o poner fotos tocadas, que muchas veces no nos sirve, en el sentido de que el debate tiene que ser cara a cara y frente al sol. ¿Y ese debate, Juan, se va a dar ahora en febrero? Porque la pregunta que yo hacía hace rato era ¿cuál va a ser la estrategia gremial de los docentes o de los gremios docentes para llegar a un acuerdo y ver qué medidas? Mire, ustedes que son Radio Nacional, es muy interesante la pregunta, porque siempre el que hizo movilización fue el docente del interior. Y mire qué paradoja, ¿no? El de Capital, cómodo en su casa, a lo mejor lo ve por TV o lo escucha, porque como hace mucho sol, calor en la plaza, esa hora, y también los miran mucho los que los conocen, el Capital no adhiere tanto a la movilización como lo de interior, que cuesta tanto viajar, que cuesta tanto el descuento del ausentismo. Y tengo que decir, más allá de que uno se gana la antipatía de los docentes capitales que nos escuchen, pero puede ser que un docente se sacrifique, apoye la lucha y otro se beneficie también al igual. Digo, no podemos de mínima tener el mismo sacrificio, no digo el mismo beneficio, porque es todo un tema, pero tenemos que tratar, y ahí está la estrategia, de estas 2 semanas previas al 6 de marzo, tenemos que debatirlo así, pero crudamente. Mi estilo, ustedes saben que siempre ha sido
parecería que uno pelea, pero uno pone mucha pasión y énfasis y sinceridad, porque poner sinceridad ya es pelearse, especialmente cuando decimos, ¿por qué no van a la plaza? O ¿por qué a la hora de que llama una supervisora o un funcionario, llevan la banderita a los chiquitos y suspenden las clases? Y esa colaboración, porque eso es colaboración, nosotros no nos pagan para ser aplaudidores, nos pagan para enseñar, nos pagan para dar educación. Ahora, la buena voluntad y la buena educación no quiere decir también que tengamos obligación para hacer esto. Así que bueno, discutiremos a fondo un tema casi, si quiere, más cultural que gremial. Me dicen otro mensajito. Más allá de los aumentos, que es cosa de todos los años, que se juntan para no dar clases, dice, se juntarían ya para enfrentar los problemas de educación, los maltratos a los docentes, cómo van a trabajar con problemas como bullying, drogas, me dice un mensaje. El otro mensaje que me llega por acá me dice, sin lugar a dudas que es difícil hacer paro acá porque te disciplinan enseguida recortándote lo que más te duele, que es el sueldo. Es una forma burda de atentar contra, quiero entender que quiere decir las leyes. Otro mensaje dice, los docentes parecemos los boludos de la película, dice. Somos los únicos que no podemos hacer paro porque nos descuentan. Y encima nos quedamos con los brazos cruzados que nos descuenten nomás. No sé si somos o nos hacemos. Otro, nos falta unión, no tenemos unión. Lo que pasa es que los mismos gremios se juntan 3 o 4, 3 deciden hacer paro, uno los traiciona y se corta solo. Ya me imagino hacia dónde va el asunto, ¿no? El otro mensajito que me llegó, si me disculpan 2 segunditos, dice, como dicen los chicos ahora, ¿viste? Es inocente. Estamos hartos de que se junten solamente para que hagamos paro, pero después a nosotros los maltrata desde el portero para arriba y nadie se cae por hacer nada. Bueno, mensajes, algunos tenemos que recortar un poquito porque son medio salados, ¿vio? Pero son mensajes que están llegando a esta hora de distintos lugares y que hablan de las realidades también de los docentes, ¿no? Y que hablan de otras realidades, porque, a mí me da la impresión, José, no sé si coincidís vos, que la educación no solo pasa por el plano económico para el docente, por las materias, por lo curricular y demás, sino que pasa por diferentes aristas. Porque el docente, y particularmente acá en Catamarca, y no nos vamos al interior, hablemos de la capital, el interior también, pero más en la capital, y particularmente en las escuelas periféricas, el docente hace de psicólogo, de padre, y algunas veces de punching ball, ¿verdad? Porque recibe golpes también de parte de padres, de realidades distintas, de drogas, de alcoholismo, de violencia, de tantas cosas, y eso no se valora, y eso no se discute. Y otra cosa, que yo coincido con Juan, me da la impresión que también está faltando capacitación. Nadie se preocupa por capacitar, salvo algunos gremios que son muy contados, yo creo que acá son 2, ustedes y UDA, yo no escuché ningún otro gremio que les dé capacitación a los docentes. Y después el resto nada, porque dice todo cuesta, no hay aporte, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Y parece ser que pasan los años, ¿no? En una discusión que yo la veo particularmente de hace un tiempo ya esta parte, donde la discusión no pasa por esos temas que vos decís, José, o por lo que dice Juan, sino que se discuten temas realmente, y han puesto en 2 lugares antagónicos a los padres, a la sociedad en general, a los gremios de un lado y al gobierno de otro lado. Sí. Y como teniendo una discusión, como la que dice Juan, donde se caratula los gremios, se caratula el Estado, y los mismos padres, los niños, digo, se ha transformado todo en una discusión, a mi entender, casi banal, donde dicen, estos no quieren dar clases porque no quieren laburar. Y el Estado dice, mire, ustedes no me vengan acá a plantear situaciones que tengan que ver fuera de lo que me dice los acuerdos nacionales. Digo, parece ser que la discusión va por otro lado, y es una discusión casi sin sentido,
Y creo que en algún punto la única solución que va a tener esto es de que los docentes en general tengan que tomar una decisión mancomunada, todos los docentes. No tengo un número de la cantidad de docentes de la provincia, pero digo, si no lo hacen todos juntos, ya sea llegar a un acuerdo o ya sea una medida de fuerza, esto va a seguir siendo discusiones realmente sin sentido. Van a pasar los años y vamos a ir discutiendo si comienzan o no comienzan las clases. Ahora esto agréguele, Godoy, no sé cuál es su opinión, que hubo elecciones en el gremio adulto. Bueno, volvió a ser reelecta Olga Ponce de León como secretaria general, y al parecer la van a incluir dentro de la paritaria este año. Digo, un nuevo condimento sabiendo el enfrentamiento que hay con ustedes y algunas denuncias que ustedes hicieron, ¿no? Sí, bueno, toda una serie de preguntas, tanto de los mensajes como la necesidad que tiene el público en general, ¿no? Porque el docente en particular nos escucha, nos retruca, para decir la palabra simple, pero insisto, ¿no?, que el debate es mucho más amplio, que siempre nos condena el tiempo, tanto de la radio como de algún medio de comunicación, pero está, yo creo, en la puerta de lo social más que lo gremial, el blanqueo de cualquier discusión gremial, política, social, familiar, porque ya medio que hay que sacarse la careta, ¿no? Y volviendo allá, más allá de la respuesta a los mensajes, que falta mucha información en reiteradas oportunidades más, tenemos volúmenes de trabajo de comisiones, demás, cuando decimos incumplimiento de acuerdos paritarios, si supieran que hemos trabajado comisiones de 3 años largos, por lo menos de este gobierno de la gobernadora Lucía de Corpazzi, que sus ministros anteriores, volúmenes de reforma de estatuto a la ley de la provincia y demás, que después unos legisladores que no sé si fueron a la escuela pública o conocen algo de educación, la someten, la votan a un cambio que ellos mismos se les ocurra como comisión. Todo esto de que se deciden cosas por fuera de la profesión, nos condenan después en lo gremial. ¿Por qué discutimos salario? Parece ser que no atendieron cuando dijimos que estuvimos trabajando reforma de estatuto, ley de educación, reforma del sistema, esto que decían recién, ¿no? La capacitación, ustedes saben que esto de que ahora se le dice bullying al maltrato, y lo venimos haciendo de las escuelitas sociales a la capacitación del educador popular desde hace muchos años en el gremio. Y ahora, bueno, todo lo que lo tenemos que decir, así también como en el grooming, que también lo tenemos que incorporar, porque ahora está toda el abuso o lo que es el tema virtual. Y si tuviéramos conciencia de que somos una entidad del maestro, una entidad social, somos una entidad política en el buen sentido de la palabra. Y fíjense en cómo nos dividen la falsa moral esa de decir que no hay que meterse en política, pero sí hay que dar educación, hay que crear civilidad, pero no decir a quién votamos o quiénes somos. Me parece una hipocresía absoluta, me parece totalmente esquivar la educación verdadera, porque si la educación no es sincera, la educación no va a tener avance, en el sentido pleno, va a tener avance en el sentido, digamos, así técnico, pero bajar a la realidad, que es lo que usted nos decía recién, que hay papás que van violentos a tratar a los docentes, hay docentes que no saben cómo asumir una situación de un niño violento, drogado, de una nena con problemas. Se nos viene encima toda una situación de capacitarnos para la realidad, capacitarnos para lo que es atenderlo al niño en su contexto, a la familia y su contexto, y que justamente de eso se trata cuando queremos un salario digno, porque queremos ser dignos en todos sentidos, profesionalmente y laboralmente. Así que muy interesante las preguntas, muy interesante los ejes para discutirlo, pero discutimos todo, porque hay algo que nos han endilgado así muy ligeramente y muy con mala intención, de que los gremialistas parece que viniéramos de un repollo.
Yo que yo sepa vengo de las aulas, y yo que yo sepa vengo de defender el trabajo digno, la educación popular, la educación pública, la escuela pública, y que cuando nos dicen lo gremialista, medio como que nos dijeran que fuéramos, no sé, a lo mejor un equipo de deporte enemigo al que nos opina, pero bueno, no hay que ser, en ese sentido, no hacer bullying gremial, para así decirlo, ¿no? Porque yo me siento claro, no, pues si no estamos aceptando, ¿no? Como que también tenemos presiones, pero no tenemos que simular nada. Yo en el caso particular creo que este debate lo tenemos que hacer personalmente en todos lados. Juan, ¿cómo cree usted que se va a dar esta postura o esta posición o esta estrategia, idea, como le quieran llamar, de comenzar las clases pero quitar la colaboración? ¿Cómo la ve dentro de una semana o varias, digamos, van a tener varias reuniones seguramente antes de marzo? ¿Cree que es viable? A título de ser honesto, es difícil, porque ya me ha pasado. Lo primero que, si le digo que cómo es el inicio de un planteo de este tipo, lo primero es una risa, ¿no? Como diciendo, está loco. Este está loco. Y fíjense qué importante que es la propuesta y qué fea que es la respuesta, porque no le podrían descontar, ¿verdad? Porque exactamente, va a clase, claro, estamos presentes, claro, y abrimos el debate por qué estamos en lucha, explicándole a los docentes y compañeros, a los papás que asistan, que también la educación les tiene que interesar en el debate, no solamente en dejar al chico en la escuela y poderlo buscar. Todas las horas de trabajo. Y cuando hablamos de bullying familiar también, que venga el bulimidor, digamos así, para hacer un nombre, o sea, el golpeador, porque ha habido maestras que han sido golpeadas por padres o mamás. Entonces, que también vengan al debate, no digo que nos agarremos ahí a la pelea física, pero sí que digan el por qué están disconformes, pero cara a cara y en el lugar del debate de los demás, porque no creo que todos seamos iguales en ese sentido. Pensamos en el chico tanto como los padres. Ahora, que cada cual quiera salvar a su hijo por la propia, estamos equivocados. Digo estamos porque soy papá. Nadie se salva solo. Me llega un mensaje, Juan, dice... Sí. Está bueno, dice, así me dan más tiempo de comprar los útiles para los chicos, dice, que les entiendan. O sea, lo que no me quedó bien claro, porque acá me preguntan también, dice, ¿empiezan o no de acuerdo a lo que ustedes quieren? Bueno, está planteado desde CETERA esto de que si no hay paritarias nacionales no va a haber inicio. Lo que sí tenemos dos fechas fundamentales. El 9 de febrero tenemos Congreso Nacional. También las entidades Unicato, como llamamos UDA, los gremios nacionales como SADOP y hay un gremio de técnica que es AMET. Ellos deciden por la estructura de sus delegaciones, como está ocurriendo en la provincia acá con el gremio de UDA, pero que la realidad local, lo jurisdiccional nos lleva a juntarnos a opinar, porque la realidad local tiene que ver con cómo llevamos el informe a nivel de nación y de país. Tenemos que también decir, por lo menos me pasa, porque yo no solamente tengo enemigos provinciales, también nacionales. Digo enemigos porque es una forma de reírnos, que yo siempre les remarco a nuestros compañeros dirigentes nacionales que tienen también el estilo de virreinato, ¿no? De dirigir el país de allá desde el puerto y decir, ustedes tienen que hacer tal cosa, o lo que les pasa a los ministros, ¿no? Que los reúnen el ministro de Naciones y dicen, bueno, el Consejo Federal ha decidido tal cosa, y resulta que los que levantaron las manos fueron los delegados provinciales. Yo no le digo políticos provinciales, le digo delegados, porque en realidad van a decir sí, vamos a hacer esto, y resulta ser que nos encontramos en un conflicto que lo tenían que defender con nosotros y no contra nuestro. Bueno, hay otro tema que me dicen por acá, ¿qué pasa con los colegios privados, los colegios confesionales? Dice, muchos tienen que responderle al obispo, dice, es muy simple. Y los privados no tienen respaldo de nadie, dice, porque el gremio no los apoya. Bueno, pero hay algo que no falla. El 30% ya se lo dieron de aumento a las patronales. ¿Se recuerdan el año pasado que cerraron la matrícula? Ya la pusieron el 30%. El aumento, pero para la tarifa, hay que aclarar. Claro, o sea, la tarifa que pagan los papás. Exacto.
Es otra cosa. Entonces, ¿por qué no están diciendo que la realidad pasa por el 17%? ¿Te acuerdas, José, cuando le dijeron que tenían que usar obligatorio el guardapolvo? El escándalo que se armó en no. Se les acaba el kiosco. Y no, es un negocio pero para cómo terminó que usaran el guardapolvo arriba del equipo de... Es una pregunta del desconocimiento. También lo exigen, le compran lo mismo, qué sé yo. ¿El premio para los docentes le corresponde a los privados también o no? No, porque es un bono que fue, ¿se acuerdan de aquel famoso dicho que el bono no era salario? Como era la de la patronal, llegaron a eso de que si no lo subsidiaba el Estado, también de nuevo a esto de que el único gremio que funciona en realidad en Catamarca es de las empresas, porque no funciona algo, hay que pedir subsidio al gobierno. Y esta discusión la hemos tenido con la señora gobernadora y resulta así que nos dice, no tenemos que dejar librado aquella desocupación, sí, pero la coacción, el cohecho, la gremiación, los gremialistas también tienen que entrar los empresarios. Los docentes privados son otra casta. Y no, están lejos de cualquier arreglo. Porque uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque dice, nosotros no podemos tomar ninguna medida. Nada. Porque inmediatamente nos corren. Y nadie nos ampara. Pero por supuesto que tenemos que estar unificando. Horas después de clase. No, pero hay toda una situación inclusive de contraturno, que hay docentes que un turno trabajan en la escuela pública, otro turno en la escuela privada, y resulta ser que la media fuerza la hace en la escuela pública y en la escuela privada va obligado. Y a la vez también amenazado con lo que ustedes dicen, ¿no? De no solamente de contar, sino también de dejar sin trabajo. Cuando dije flexibilidad laboral hace un momento, estoy hablando porque a veces salto, ¿no? del momento laboral docente a lo que está como estrategia política económica nacional, que es condicionar al trabajador a esto de la necesidad, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos un salario digno, resulta ser que parece que la cifra digna para la patronal es una y para la necesidad es otra. Digo porque nos pasó con el bono. Si ganamos más de 20.000 pesos, no lo cobrábamos. Si íbamos a los 30.000, nos agarraba el impuesto a la ganancia. Nos agarraba, digo, porque ahora viene con todas las dos cosas juntas. Pero qué tremendo, ¿no? Estar discutiendo algo como de decir cómo vivir dignamente, para ya no decir trabajar dignamente, y a la vez portarnos bien. Digo portarnos bien para que nos perdonen los que no les gusta el gremialismo, pero no podemos portarnos bien si no se portan bien los patrones. Así es. Godoy, indudablemente que cuando uno dice, bueno, empiezan las charlas, el 2, ¿ustedes tienen expectativas que se vaya a dar todo tranquilo? No, lamentablemente no, rotundamente. Yo creo que el llamado a los gobernadores para disciplinarlos económicamente, y disciplinar económicamente, lamentablemente, en la provincia de Catamarca, lo digo porque soy del Palo, yo voté este gobierno, no voté Cambiemos, así que si lo disciplinan para que cambien, me van a defraudar. Uh-huh. Pero a ver, ustedes van a entrar a la discusión también acá en Catamarca. ¿Cuándo? Con el ministro. Miren, con el ministro, estaba por decir mentiroso, ¿no? Pero realmente en el final infeliz del 2016, los incumplimientos y las desmentidas que quedó, y con esto de que ADUCA ahora parece ser que va a ser legal y oficialista, nos queda un panorama muy, muy grave para la mesa paritaria. Nos llaman a una paritaria que, si es provincial, nos van a decir que de nación están condicionados. Si nos sientan a todo el grupo, tenemos un decreto del inicio de las paritarias, que realmente somos 4 los gremios que estamos en ese decreto, y los demás han sido prórrogas. ¿Qué situación a resolver por parte del ministro, que por hecho ya tomó abusos de autoridad en varios hechos ejecutivos que tuvo, como el hecho de poner juntas clasificaciones propias, decir vamos a tener una mesa paritaria pero una discusión gremial separado con el gremio de ADUCA? Eso nos han informado en estos días, y digo, vamos a estar jugando al gato y al ratón por estupideces que tienen que ver más que todo con caretear ante la prensa o ante los discursos. Yo estoy más por la resistencia de la dignidad del salario
y ahí me voy a parar tanto en lo gremial docente como en lo gremial de la Central de Trabajadores, porque el futuro del país, no solamente hay que hablar de los trabajadores, hay que hablar de la economía en general, y hay índices más allá del de educación, porque el interés nuestro es que la educación pública sea atendida. Si es este el plan económico, y la pregunta que ustedes hacían recién sobre la educación privada, esto ya nos ocurrió por los 70, por los 80 y por los 90, a donde se iba en aquellos tiempos que el Banco Mundial nos condicionaba al famoso ajuste en educación del Caballo y compañía en las provincias inviables, nos hicieron las transferencias de los servicios educativos de Nación en las provincias. Fue el primer desguace de un plan económico a donde después de provincializarse se municipalizaban y después se privatizaban, y así fue ese camino que quedó ahí en la puerta de que la educación pública iba a quedar como un subsidio al analfabetismo y la educación de calidad iba a estar en lo privado. Digo, podemos ser un poquito, hacer memoria, no digo que seamos inteligentes y políticos, pero sí hagamos memoria. Nos pusieron ese modelo. Aquí en Catamarca fuimos los mejores alumnos en esa época del ministro Giné. Nos congelaron el 15% del salario a los jubilados, congelaron los cargos y aumentaron las horas de trabajo. Todo hecho por condicionamiento del Banco Mundial. La ley se trató en inglés en esos tiempos. La traducción, por supuesto, se hizo en castellano, pero venían así condicionados los créditos que daban a la provincia, los créditos que daban a la nación. Si esto viene en este sentido, por eso no tenemos que ser analfabetos nosotros, analfabetos políticos. Ahora, Juan, al margen del tema nacional, al margen de la pelea nacional de discusión, lo que importa es Catamarca, indudablemente. Hay un medio gráfico que dijo el otro día que ustedes piden para empezar a charlar, la renuncia del ministro. Para poder sentarse. Sí. Yo estoy, ustedes siempre me hacen, ¿esto es un confesionario o una radio? No. Digo porque me hace acordar, no sé, ¿cómo es ahora? Antes era Gran Hermano, ahora es despedida de soltero, algo así. Sí. Bueno, pero no nos vamos a desnudar aquí porque no hay cámara, ¿verdad? No hay nada. Bueno, no sé. Digo, miren, sin ninguna duda, cuando dice aquí en la provincia, sin duda nos condiciona Nación, vamos a estar, por supuesto, en el tránsito que nos ordene esa vía nacional. Pero volviendo a lo que me preguntaba, sin ninguna duda que en este caso del ministro interlocutor, yo soy enemigo de pedir renuncia porque es presionar a la señora gobernadora a decir me van a doblar el brazo los gremios a quienes yo pongo como colaborador, algo elemental en política. Pero bueno, hay algunos compañeros, para decir una palabra de los demás gremios, que creen que gritar renuncia es solución. Al contrario, creo que si de hecho dieran ese hándicap político, cualquiera que viniera vuelven a hacer el discurso hasta que entendamos cómo está la cosa, cómo es la situación, es tirar y volver a tallar y dar de nuevo. Pero en este caso, para hablar del licenciado Gutiérrez, se ha portado mal en los últimos tiempos. Tiene mala conducta en lo que se refiere a moral y a sinceridad. La primera reunión que tuvimos cuando él asume, la primera expresión fue: nunca voy a mentir y nunca voy a salir de la normativa. Yo me recuerdo eso porque somos amigos, y me hago cargo de lo que digo, porque parece ser que la amistad la uso para una cosa y no para la otra. Y esa expresión me quedó grabada porque yo también esbocé una sonrisa, a lo mejor de las clásicas que uno tiene cuando saben que a lo mejor se están haciendo una frase totalmente acuñada de la política. Y cuando terminó el 2016 había roto las normativas y había mentido. No nos olvidemos de las horas institucionales que se cobraron de sobresueldo, no nos olvidemos de que no se reabrió la paritaria de 2016 firmada como acuerdo, no nos olvidemos que todo esto que terminó ahora por ahí, no sabemos si está bien o está mal, de reconocimiento médico y otras, todo fue en lo que a lo mejor no le interesa a la opinión pública, y a los docentes dicen que solamente nos interesa el salario.
que a lo mejor le interesa en forma particular, pero todo eso se vivió, se peleó, se sufrió, y lo peor que cuando terminamos en aquellos tiempos por ahí haciendo un acto, si se quiere, de protesta, y lo tomaron como que éramos la barra brava, que irrumpíamos, porque claro, cuando se rompen la forma parece ser que el mal educado es el que pide justicia y el educado el que está haciendo trampa, como es lo que ocurrió. Entonces, yo no sé si eso se va a poder soportar. Si un ministro, por más que se cambie el traje y se mejore la corbata, que es la especialidad de él, nos llama, nos convoca, vamos a tener la credibilidad de podernos sentar a saber si vamos a solucionar tema o a escuchar algo que ya sabemos que no se va a cumplir. Esa es la gran pregunta. La última cortita, porque me queda poco tiempo. ¿Ustedes van junto con quién? Nosotros estamos, digo nosotros porque nos estamos reuniendo con la compañera de UDA para ver si saldamos los personalismos, especialmente, porque más allá de la unidad necesaria, yo creo que me incluyo, tenemos distintas formas y estilos, y los tenemos que superar en las personas y después en las instituciones, porque el que quiere, me parece que hay un mensajito que ahí quiso decir algo, eso, ¿no? De que hay otros que se cortan solo. Yo tengo mucho temor que el que se quiera cortar solo derrumbe el castillo de naipe que se puede armar, porque un naipe que se salga se cae todo en lo que se refiere a la unidad, y la mejor oportunidad que le damos a esta situación de crisis que va a existir en lo laboral y especialmente en educación. Ojalá, digo lo que yo decía cuando me opinaba, de que sin la unidad van a estar complicados, ¿no? Y van a seguir siendo unas discusiones vacías, vacuas, y vamos a seguir discutiendo el tema de inicio de clase y no los temas de fondo como los que decía José hace rato. Bueno, Juan, gracias, como siempre. Gracias. No, gracias a ustedes, disculpen el sincericidio como de costumbre. No, por favor. Viene bien. Gracias, Bueno, Juan Godoy, secretario general del SUTECA. Sí, al final, no le pedimos la renuncia. No, me quedé en repreguntar. Voy a ser político en este momento. Yo pido que no sea el interlocutor. Bien. No sé, bien. Perfecto. Para ir a la pausa, José, sí, ya habían mandado. En 1908 algo que realmente